Cásate con él, cásate con él, cásate con él. A mi alrededor, las voces de desconocidos me animaban, me incitaban con cada grito. Me quedé mirando al hombre que tenía delante, que sostenía un anillo. En ese momento me sentí la persona más feliz del mundo. Aunque la propuesta no se parecía en nada a las escenas románticas que había imaginado incontables veces. No hubo arreglos elaborados. En cambio, después de que terminó la fiesta, mientras caminábamos hacia casa, sacó un anillo de su bolsillo y me preguntó si me casaría con él. Pero su propuesta fue suficiente para hacerme sentir emocionada. Porque había esperado este día durante 5 años. Me agarré el corazón, que latía con fuerza, y luché para contener las lágrimas, pero aún así se me escaparon. Es verdad. Extendí la mano, esperando que me pusiera el anillo en el dedo. En mi mente ya me imaginaba que, después de casarnos, envejeceríamos juntos, apoyándonos mutuamente en la vida. Pero cuando dije sí, quiero, Jeffrey se limitó a sonreírme, sin ponerme el anillo en el dedo. Al ver esa sonrisa, sentí como si toda la sangre de mi cuerpo se hubiera congelado. Siempre sonreía cuando tramaba algo malo. Pero esto era una propuesta, no algo para bromear. De repente estallaron risas entre la multitud. Instintivamente giré la cabeza y unas cuantas figuras familiares surgieron detrás de la multitud. Cuando las vi y vi las expresiones burlonas en sus rostros, las lágrimas de alegría en las mías solo hicieron que pareciera más ridículo. Jaja, sabía que ella lloraría. Jeffrey, perdiste el auto, ahora es mío. Crystal me ignoró por completo y justo frente a mí, metió la mano con cariño en el bolsillo de los pantalones de Jeffrey para sacar las llaves del auto. Jeffrey, como siempre, la complació. Podrías simplemente quedarte con el auto si lo quisieras. ¿Por qué armar un escándalo apostando de esta manera? No es lo mismo. Ganar la apuesta hace que te sientas más gratificante. Crystal habló con orgullo en sus ojos, no de una manera que me desafiara, sino como si estuviera presumiendo. Presumiendo del trato especial que Jeffrey le daba. Entonces, ¿me propusiste matrimonio por una apuesta con ella? ¿Solo por un auto? No sé cómo logré mantener la calma después de darme cuenta de cómo me habían engañado. Solo quería saber qué pensaba realmente sobre esta propuesta el hombre que tenía delante, que ni siquiera me había mirado desde que apareció Crystal. No se trata de un simple coche chatarra. Es una edición limitada que Jeffrey acaba de comprar. Le di una bofetada. Antes de que Crystal pudiera terminar su frase, le di una bofetada en la cara. Cállate, no te lo pedí. No tienes derecho a hablar. Le advertí con frialdad, Edwina, estás yendo demasiado lejos. Jeffrey se puso rápidamente delante de ella, protegiéndola de mí, con el ceño fruncido por la ira. Discúlpate con Crystal. Ah, Jeffrey, me duele mucho la cara. Crystal se agarró la mejilla y las lágrimas corrieron por su rostro. Parecía lamentable. ¿Cómo puedes golpear a alguien así? Mira la cara de Crystal, está hinchada. Nadie la había tocado antes, ¿y crees que una simple disculpa será suficiente? Sí, le debes al menos 10 bofetadas. De lo contrario, esto no terminará. Incluso si eres la novia de Jeffrey, no te dejaremos ir. Los hombres que habían estado con Crystal cuando salieron de la multitud de repente se pusieron a gritar y me exigieron que les devolviera el dinero 10 veces más. Jeffrey miró la marca de la bofetada de Crystal con una expresión de dolor, pero no dijo nada para detenerlos. Jeffrey, todavía no has respondido a mi pregunta. Ignoré su enojo. En este momento solo quería una respuesta. Una respuesta que me ayudaría a dejar ir a este hombre que había amado durante 5 años. Suspiró con impaciencia, era solo una broma, estás exagerando. Realmente no lo entiendes. Tienes que disculparte con Crystal y si ella no te perdona, entonces. ¿Broma? Vete al infierno con tus disculpas. 5 años de mi vida desperdiciados. Jeffrey, se acabó. No solo le di una bofetada a ella, sino que también te la daré a ti. Y después le di una patada en medio de las piernas. Esa patada hizo que Jeffrey terminara en el hospital. Sus amigos corrieron a llevarlo al auto, y mientras se iban me gritaban amenazas, diciendo que Jeffrey era el único hijo de su familia. Si le hacía daño, no podría quedarme en una ciudad y olvidarme de casarme con Jeffrey.
Después de hacer sus amenazas, insistieron en que los acompañara al hospital y esperara a que llegara la familia de Jeffrey para poder explicarme. Para decirlo sin rodeos, estos hombres, que solo servían a los caprichos de Jeffrey, no tenían las agallas para enfrentarse al calor. Incluso Crystal estaba en la misma situación. Cuando estaba a punto de irme, me agarró del brazo y no me soltó. Si le hiciste daño, tienes que disculparte con ellos. De ninguna manera. Me solté el brazo de un tirón y me fui, ignorando sus gritos de enojo. ¿Por qué me quedaría y me disculparía? Soy una tonta. Antes de llegar a casa, la madre de Jeffrey llamó furiosa. Simplemente apagué mi teléfono. Al día siguiente, cuando lo volví a encender, había más de 100 llamadas perdidas. Y había varios mensajes en WeChat. Abrí el chat de Jeffrey. Edwina, ¿por qué no respondes? Era solo una broma. Ya lo superaste, ¿no? ¿Por qué hacer tanto alboroto por eso? ¿Por qué no me has respondido todavía? ¿De verdad vas a romper conmigo? Bien, si quieres romper, hazlo. Pero no te arrepientas. Después de leer los mensajes de Jeffrey, lo bloqueé. Si él decía que se había terminado, entonces se había terminado, no había vuelta atrás. Yo no era de esas personas que usaban la palabra ruptura y, después de 5 años de estar con él, nunca lo había dicho ni una vez. A lo largo de esta relación, siempre había aceptado su inmadurez y su falta de límites con las mujeres. Me había enamorado de él por su osadía y su actitud desafiante. En los 5 años que llevábamos juntos, no había cambiado en absoluto y sinceramente, las cualidades que me atraían de él seguían existiendo. Así que acepté que no cambiaría por mí. Pero lo que no acepté fue que sus amigos y familiares consideraran mi amabilidad como sumisión. Nunca me había importado cómo me veían los demás, solo cómo Jeffrey trataba la relación. Durante el tiempo que estuvimos juntos él se divertía, pero nunca se pasaba de la raya con otras mujeres, y eso era suficiente para mí. Pero ahora él había cruzado mi límite. Sabía que yo nunca aceptaría que se burlara de nuestro amor, pero trató esta propuesta como una apuesta. Claramente en su mente yo era solo una tonta que siempre estaría ahí para él. ¿Estaba esperando a que me arrepintiera? Bueno, podía seguir esperando. Pero tal vez nunca conocí realmente a Jeffrey. Después de usar nuestra relación como una broma, también usó mi trabajo para amenazarme. Tan pronto como llegué al trabajo antes de sentarme, el departamento de recursos humanos estaba en mi escritorio y me dijo que me habían despedido. Al ver la expresión de impotencia en el rostro de Frieda, del Departamento de Recursos Humanos, no pude evitar preguntar, ¿hablas en serio? No podría hablar más en serio. El gerente general me lo notificó anoche tarde. Echó una rápida mirada hacia la puerta, asegurándose de que nadie estuviera escuchando a escondidas, luego bajó la voz para continuar, escuché que fue Jeffrey quien solicitó tu despido. ¿Lo ofendiste? Tal vez deberías ir a disculparte con él. Si se calma, tu trabajo podría salvarse. Eres tan capaz que la empresa no quiere dejarte ir. Es solo que Jeffrey y su familia tienen demasiado poder a nivel local. Si los ofendes, la empresa teme represalias. Entonces, ya entiendes lo que quiero decir. Mientras hablaba, vi un brillo curioso en sus ojos. Nadie en la empresa sabía de mi relación con Jeffrey. No quería mezclar mi trabajo con mi vida personal. Definitivamente no quería que los logros que había obtenido con mi trabajo duro se redujeran a nada más que acostarme para llegar a la cima. Respiré profundamente, miré a Frieda a los ojos llenos de esperanza y le dije que necesitaba hacer una llamada telefónica. Hablaremos más sobre la rescisión cuando regrese. Frieda pensó que iba a llamar a Jeffrey. Inmediatamente me levantó el pulgar y me animó a decirme buena suerte. Cuando llegue el momento de humillarte lo harás. Puedes hacerlo sin problemas. Estaré esperando tus buenas noticias. ¿Humillarme? Definitivamente iba a humillarme. Pero no ante Jeffrey. Iba a hacerlo ante mi padre. En cuanto se conectó la llamada, le dije, papá, he decidido volver y hacerme cargo del negocio familiar. La primera respuesta de mi padre fue, ¿te dejaron? No, bien. Si me dejaran, no podría dar la cara. De todos modos, date prisa y vuelve. Haré una reunión de la junta directiva para que puedas hacer tu debut.
Papá, hablemos de volver más tarde. Quiero empezar con la sucursal en una ciudad. Déjame practicar primero. ¿Qué tiene de bueno una empresa pequeña? No me vengas con esa tontería de empezar desde abajo. Vuelve y te enseñaré personalmente a dirigir la empresa. Me aseguraré de que puedas gestionarla de forma independiente antes de fin de año. Hace tiempo que quiero jubilarme y viajar por el mundo con tu madre. Si alguien de la empresa oyera a mi padre decir eso, se pondría furioso. ¿Una empresa pequeña? Es la segunda empresa más grande de una ciudad y figura entre las 500 más importantes del mundo. Mucha gente estaría deseando entrar. La familia de Jeffrey es dueña de la empresa más importante de la ciudad. Como las direcciones comerciales de las dos empresas son diferentes, Jeffrey no ha podido oprimirnos en la ciudad y la relación entre nuestras empresas es bastante buena. Probablemente por eso Jeffrey hizo que el gerente me despidiera sin siquiera ofrecer una explicación, solo le dijo a Recursos Humanos que se encargara del despido y la compensación. Pensar en eso hizo que se encendiera un fuego en mi pecho. Dije con firmeza, si no estás de acuerdo, no volveré. Está bien, hagamos un compromiso. Te doy 3 meses. Después de 3 meses tienes que volver, pase lo que pase. ¿3 meses? Calculé mentalmente. 3 meses eran más que suficientes para terminar todo lo que estaba haciendo. Bien. Ahora, que la oficina central envíe un memorando interno a los ejecutivos de la sucursal. Voy a colgar ahora. Esperen, no cuelguen todavía. Tengo una condición más. Tienes que conocer a ese chico Hewberry. El nombre de Hewberry me hizo pensar inmediatamente en un rostro apuesto y serio, como el de un estricto disciplinario escolar. Apreté los dientes. Está bien, mi querido papá, cooperaré con lo que organices. En realidad, no me correspondía a mí negarme. Después de todo, cuando cumplí 18 años y me convertí en adulta, hice un acuerdo con mi familia, o bien seguía su plan, estudiaba en el extranjero, completaba mi educación, regresaba, me hacía cargo del negocio familiar y me casaba como ellos quisieran, viviendo la vida que habían planeado para mí, o bien renunciaba al apellido familiar, vivía mi propia vida y me fijaba el objetivo de ganar 1.000 millones por mi cuenta antes de cumplir 30 años, heredando al final el negocio familiar. Yo era joven e imprudente, así que elegí la segunda opción. Ahora finalmente me di cuenta de que en el mundo de los adultos no puedes permitirte tomar decisiones apresuradas, tienes que aceptarlo todo. Cuando regresé a la oficina de Frida después de la llamada, la sorprendí mirando la pantalla de su computadora, luciendo completamente sorprendida. Vaya, has estado ocultando tu verdadero yo. No, espera, en realidad soy vos, Dot. Sonreí sin dar más explicaciones. No me digas nada, ¿vale? Por supuesto. Está bien, vuelvo a trabajar. No tenía pensado cambiar la dirección de la empresa. Al fin y al cabo, las personas que han conseguido mantener esta empresa en un segundo plano en una ciudad son competentes. Además, llevaba tiempo trabajando allí y había mantenido mi identidad oculta. Conocía a todas las personas clave y sabía cómo funcionaban las cosas en cada departamento. Cualquiera que no estuviera a la altura de la tarea ya había sido denunciado en la sede central y se había ocupado de él hacía mucho tiempo. Tan pronto como regresé a mi escritorio, la colega más ávida de chismes de mi departamento, Harriet, se acercó. Ayudaste a la empresa a conseguir un gran contrato la última vez. ¿Te llamó Frida porque te van a dar un ascenso y un aumento?, preguntó en voz alta y, de repente, todos en el departamento dejaron de trabajar y se pusieron a escuchar. La miré sin palabras. Hacía tiempo que me había acostumbrado a la manera directa y sin filtros de Harriet, pero aún así se las arreglaba para dejarme sin palabras. Estaba esperando mi respuesta, pero antes de que pudiera pensar en una excusa, escuché una voz familiar y petulante detrás de mí. «Oh, te acaban de despedir. Debes estar muy molesta, ¿verdad, Edwina?» Me di vuelta y vi la cara de satisfacción de Crystal. Harriet dio un paso adelante. ¿Edwina fue despedida? De ninguna manera. ¿Quién eres tú? Nunca te había visto en la empresa. Lo siento, debería haberme presentado primero. Soy Crystal y la empresa me asignó la tarea de encargarme del proyecto de Edwina. Trabajaré con todos ustedes a partir de ahora. Cuídenme bien.
Crystal sonrió radiante y lanzó miradas coquetas a los colegas masculinos. Pensó que eso le haría ganar su favor, pero solo hizo que los colegas masculinos, que habían estado observando en silencio el drama, se enojaran. ¿Cómo puede la compañía despedir a Edwina? ¿Quién le dijo que ofendiera a la persona equivocada? No se puede poner a toda la compañía en riesgo solo por una persona. Cualquiera que Edwina ofenda debe ser una persona terrible. Crystal no se dio cuenta, pero sus comentarios estaban plagados de saña oculta, y lanzó una mirada furiosa al colega que había hablado. Por lo que sabía de Crystal, era del tipo que usaba el nombre de Jeffrey para hacer valer su influencia. Hija de una empleada doméstica, había aprendido a leer a la gente desde muy joven y se había ganado el favor de los chicos del grupo de Jeffrey con sus palabras dulces, convirtiéndose en la favorita de ellos. Ahora que no había conseguido poner a mis colegas en mi contra, no tenía a nadie de su lado, así que intentaba sacar pistas sobre su relación con Jeffrey, con la esperanza de intimidar a los demás y conseguir que le hicieran la pelota. Yo solía ignorar sus payasadas. Pero, ahora, ya no permitía que se interpusiera en mi camino. Le pregunté, ¿estás segura de que me han despedido? Por supuesto que estoy segura, respondió y luego agregó en tono burlón, ¿no crees en serio que vas a quedarte en la empresa, verdad? Incluso se acercó a mi escritorio y cuando vio la planta suculenta junto a mi computadora, un destello de celos cruzó sus ojos. Su mano ansiaba tirar la planta a la papelera. Ahora este escritorio será mío, dijo. Seguro que tienes un montón de trastos aquí. Parece que tendré que desinfectar el lugar. Por una vez estuve de acuerdo con ella, tienes razón. Tiraste la basura y la zona que tocaste debe ser higienizada. Crystal, incapaz de recuperarse de eso, se puso furiosa y levantó la mano, como si fuera a darme una bofetada. Rápidamente le agarré la mano. La próxima vez que quieras golpear a alguien, trata de moverte más rápido. La empujé y ella inmediatamente fingió que la había tirado al suelo. Ella se sentó allí llorando sin poder hacer nada, como si fuera la pobre víctima de algún tipo de acoso colectivo. Esto hizo que el resto del departamento mirara a su alrededor con torpeza. Todos intercambiaban miradas, preguntándose si debían ayudar a Crystal a levantarse. Después de todo, no es agradable dejar que alguien se siente allí llorando. En ese momento, la voz del gerente general llegó desde la puerta, ¿porque están todos parados? ¿No tienen trabajo que hacer? Tan pronto como el gerente general habló, todos corrieron a sus escritorios, fingiendo estar ocupados. Crystal todavía estaba en el suelo y cuando vio entrar al gerente general, lloró aún más fuerte. El gerente general la ignoró y me miró. Los dos, vengan a mi oficina. Crystal pensó que el gerente general la defendería, así que inmediatamente se levantó y lo siguió, tratando de mantenerse delante de mí. Cuando pasó a mi lado, susurró en un tono que solo los dos pudimos escuchar, veamos qué tan arrogante eres ahora. Serás tú quien llore más tarde. No estaba dispuesta a llorar. Sin embargo, cuando escuchó al gerente general decirle que la empresa no me despediría y elogió mis habilidades mientras le sugería que aprendiera de mí, esta vez sí lloró de verdad. Después de que ella se fue, solo quedamos el gerente general y yo en la oficina. Hace apenas un segundo, el gerente general había estado lleno de autoridad, pero ahora me estaba sonriendo como un gato de Cheshire. Estaba a punto de hablar, pero me adelanté. No tienes por qué actuar así. Entiendo tu situación. La empresa es la misma que antes y en cuanto a mi puesto, por favor, manténlo en confidencialidad. Eso es todo, me voy ahora. Cuando volví a mi escritorio, vi a Crystal sentada en el rincón más alejado, con los ojos enrojecidos. Me senté y miré la planta suculenta en la basura a mis pies, flotando en los recuerdos. Esta planta fue un regalo de Jeffrey. Tenía una pintura abstracta de una pareja. Hace 3 años me gradué, pero rechacé la oferta de Jeffrey de unirme a la empresa de su familia, y elegí quedarme en la mía. Tampoco quería que Jeffrey revelara nuestra relación, pero después de incorporarme a esta empresa, varios colegas hombres, que sabían que tenía novio, intentaron acosarme. Jeffrey se puso celoso y se enfurruñó durante mucho tiempo, sin importar cuánto traté de consolarlo. Pensé que nuestra relación podría estar llegando a su fin, pero luego Jeffrey me trajo esta planta e insistió en que la pusiera en el lugar más visible de mi escritorio para declarar mi territorio a los colegas hombres. En un principio él quería que cuidara rosas rojas,
pero como todas las que cuidaba se morían, eligió las suculentas más resistentes y fáciles de cuidar. Siempre cumplí con los deseos de Jeffrey, siempre que no implicaran ningún principio. En aquel entonces estaba segura de que Jeffrey me amaba. Tal vez la gente cambie. También había otras baratijas que Jeffrey había hecho él mismo en mi escritorio, pero las tiré todas a la basura. Mientras las tiraba, vi con el rabillo del ojo que Crystal había sacado su teléfono para tomar una foto. Podía adivinar a quién se lo estaba enviando. Efectivamente, justo después de que terminé de tirar todo a la basura, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero estaba seguro de que era Jeffrey. Su número original estaba bloqueado. Después de pensarlo, decidí no contestar. Era horario laboral y el trabajo siempre era lo primero. Tomé los documentos y le dije a mi equipo que se reuniera en la sala de conferencias en 10 minutos. 3 meses pueden parecer mucho tiempo, pero había mucho trabajo por hacer. Si no lo gestionaba bien, tal vez no llegáramos a tiempo. Estuve tan ocupado que la jornada laboral terminó antes de que me diera cuenta. Crystal había estado sentada todo el día, su rostro se oscurecía con cada hora que pasaba. Me bloqueó el paso en la entrada de la empresa. ¿Crees que puedes intimidarme en el trabajo y simplemente me rendiré, verdad? Estás pensando demasiado las cosas, le respondí. ¿Quién tiene tiempo para intimidarte? Tengo trabajo que hacer y aún tengo horas extras. Estás siendo demasiado dramático. No me incluiste en la reunión. No me has asignado ninguna tarea y los demás del departamento me ignoran. ¿Es porque me menosprecias por ser la hija de una empleada doméstica, no? Me has excluido desde que tú y Jeffrey estaban juntos, malinterpretando mi relación con él y tratándome como una rival. Ahora que rompiste con él, todavía no me dejas en paz. Este trabajo es algo por lo que trabajé duro. Por favor, ¿puedes dejar de atacarme? De repente Crystal soltó todas sus quejas. Tenía los ojos llorosos y parecía lamentable. Si no me equivoco, Jeffrey estaba cerca. Estás intimidando a Crystal otra vez. La voz decepcionada de Jeffrey llegó desde atrás. Había perdido la cuenta de cuántas veces había pasado por esa escena. Nos hemos explicado, comunicado, discutido y tenido guerras frías. Cada vez pensamos que se había resuelto, pero siempre quedaba un problema pendiente que eventualmente explotaría en nuestra relación. Mi decepción con Jeffrey no fue sin motivo. Pero yo me había encariñado demasiado con Jeffrey, que antes solo tenía ojos para mí, por lo que me resistía a romper con él. Ahora, al ver cómo se enfadaba conmigo por Crystal, me di cuenta de lo tonta que había sido. La gente ya empezaba a reconocer a Jeffrey en la entrada de la empresa. No quería discutir allí delante de todos y no me quedaban palabras para él. Me di la vuelta para irme, pero Jeffrey me agarró de la muñeca. No te vayas. Le di una mirada fría y sin emociones. Lo dejé ir. En respuesta a mi indiferencia, el rostro de Jeffrey mostró confusión por un breve momento, seguido de pánico en sus ojos. Pero rápidamente recuperó la compostura y dijo, «Te he estado llamando todo el día. ¿Por qué no contestaste?» Estaba confundido. ¿Por qué debería contestar? ¿Te dije que me llamarás? Se quedó desconcertado. Nunca me colgabas el teléfono. Le recordé con calma que estabas hablando de antes. Ahora, hemos roto. ¿De verdad vas a terminar por algo tan insignificante? ¿Proponerle matrimonio con una apuesta es algo insignificante para ti? Eso no significa que debas terminar por eso. Además, ya has desahogado tu frustración. No puedes dejarlo pasar. No pude evitar reírme amargamente. Justo cuando estaba a punto de discutir con Jeffrey, Crystal, que había estado de pie en silencio junto a él todo el tiempo, intervino en el momento perfecto, agregando leña al fuego. Simplemente hablen, ¿de acuerdo? No peleen por mí. Es mi culpa por no saberlo mejor y hacer una apuesta con Jeffrey. Si quieres, puedes pegarme unas cuantas bofetadas para desahogarte. Mientras no rompas con Jeffrey, no me importa lo que me hagas. Las palabras de Crystal me pusieron la piel de gallina. Hace tiempo que quería decirte esto, ¿puedes dejar de hablarme? La verdad es que es bastante desagradable escucharlo. Si te gusta jugar a estos juegos de rivalidad femenina, es asunto tuyo, pero no me metas en esto.
Me estás malinterpretando de nuevo, dijo Crystal, con el rostro lleno de preocupación y lágrimas corriendo por su rostro. Ella le dio una palmada en el brazo a Jeffrey. Jeffrey, tienes que explicarle esto, no dejes que siga pensando lo peor de nosotros. Jeffrey parecía visiblemente conmovido y parecía dispuesto a hablar. Crystal entonces insistió, si realmente no me crees, dejaré la ciudad, me iré muy lejos. Prometo que nunca volveré a aparecer frente a ti. Deja de discutir con Jeffrey, ¿de acuerdo? Sin pensarlo, la objeción de Jeffrey salió de inmediato. ¿Cómo puedes irte de una ciudad? ¿A dónde irías? Pero si no me voy, ella romperá contigo. Crystal se secó las lágrimas y forzó una sonrisa. No te preocupes por mí, Jeffrey. Jeffrey parecía aún más preocupado ahora, su mirada estaba llena de reproche. Sinceramente me quedé sin palabras. Estos dos realmente estaban dando un espectáculo. Bien, le sonreí a Crystal, entonces, ¿cuándo exactamente te vas, señorita Crystal? Crystal no respondió de inmediato, pero Jeffrey se apresuró a intervenir. No seas demasiado, nunca me di cuenta de que eras tan irrazonable. Ella fue quien lo mencionó, ¿qué importa si yo soy irrazonable? Si no necesitas tus orejas, puedes donarlas. Pero ¿cómo podemos dejarla marchar? ¿Por qué no? Porque sí, porque sí. Jeffrey no pudo terminar la frase. Yo intervine para darle la respuesta, porque no puedes soportar dejarla marchar. Quieres ambas cosas, ¿no? Estás saliendo conmigo mientras juegas con ella, fingiendo que es una inocente relación fraternal. Jeffrey solía pensar que solo te gustaba divertirte, pero ahora veo que estaba equivocada. En realidad, ustedes dos forman una pareja perfecta. En serio, espero que ambos permanezcan juntos para siempre. Las últimas palabras que le dije a Jeffrey fueron sinceras. Aparté mi brazo de él y me alejé sin mirar atrás. Jeffrey intentó detenerme otra vez, no lo hice, no es lo que piensas. No me toques. Esta vez evité su mano y no le di otra oportunidad. Mi rechazo fue claro y Jeffrey se quedó paralizado por un momento antes de que su ira estallara. ¿De verdad vas a ser tan cruel por una broma? ¿De verdad crees que encontrarás a un hombre mejor que yo después de romper conmigo? No te preocupes por eso, alguien como tú, estoy segura de que ni siquiera Edwina estaría interesada en ti nunca más. Una voz masculina burlona interrumpió nuestra conversación. Me di la vuelta para ver quién había hablado. Cuando vi su rostro me quedé atónito. ¿Quién eres tú? Jeffrey lanzó una mirada hostil al extraño que había aparecido. El hombre ya estaba de pie junto a mí. Ignoró a Jeffrey y se concentró en mí, con una leve sonrisa en los labios, y dijo, soy el admirador de Edwina. Solo entonces miró a Jeffrey y le dio un apretón de manos casi cruel. Soy Jubery. Gracias a ti, ex de Edwina, si no hubieras confundido algo sin valor con un tesoro, ni siquiera tendría la oportunidad de perseguir a Edwina ahora. El rostro de Jeffrey se puso rojo como un tomate de rabia. Se lanzó hacia adelante listo para luchar contra Jubery. Crystal reaccionó rápidamente, se arrojó frente a Jeffrey y lo agarró del brazo, susurrándole con urgencia al oído, tranquilízate, ese es Jubery. Su familia, no podemos permitirnos ofenderlos. Aunque susurraba, tanto Jubery como yo podíamos escuchar con claridad. Jubery se burló de él abiertamente con una calumnia, qué patético. Jeffrey, humillado por el insulto, estaba furioso y trató de soltarse de Crystal para golpear a Jubery. Crystal luchó por contenerlo y gritó, basta. Me quedé allí, observando con ojos claros. La fuerza de Jeffrey era más que suficiente para liberarse de una mujer más baja que él, pero como dijo Jubery, era débil. Siempre has tenido un juicio terrible. De repente Jubery habló en el coche en silencio. Yo estaba mirando por la ventanilla, absorta en mis pensamientos. Habían pasado años y todavía tenía esa lengua afilada. Recuerdo que era muy callado, siempre del tipo silencioso, si alguien decía 10 palabras, él respondía con una, si teníamos suerte. ¿Por qué no hablas? ¿No soportas que hable mal de él? Fruncí el ceño irritada por su tono sarcástico. Jubery, ¿puedes hablar con normalidad? Me parecía extraño hablar de mi ex con mi futuro marido. Jubery, sin embargo, malinterpretó mis palabras, su tono se volvió más intenso,
no me digas que aún no lo has superado. Para ser justos, mi memoria no es tan mala, no he perdido la memoria, así que no lo he olvidado. Pensé que mi explicación era bastante acertada. Es cierto, tengo una gran memoria, recuerdo cosas de cuando tenía 3 años. ¿Cómo podría olvidar a alguien con quien pasé 5 años? Hewberry, comprendiendo claramente esto, volvió a callarse, volviendo a su habitual calma. No fue hasta que nos sentamos en un restaurante en una sala privada que volvió a hablar después de pedir comida según mi gusto. ¿Cuándo nos casaremos? Personalmente creo que cuanto antes mejor. Hewberry dijo esto con tanta naturalidad como si estuviera comentando el tiempo. Me quedé sin palabras durante unos segundos, tratando de procesar lo que dijo. Si no me equivoco, Hewberry tiene la misma edad que yo. No tengo prisa, porque él sí. Antes de hablar de matrimonio, hay una condición que quiero que aceptes. Hewberry frunció el ceño. Adelante. Nos casaremos por el bien de los lazos familiares, no hay amor de por medio. Así que no espero que seas leal a este matrimonio, pero sí espero que sepas manejar a tus mujeres fuera de esto, que no dejes que se presenten ante mí y, por último, que no tengas hijos ilegítimos. Hewberry me interrumpió a mitad de camino. Alto. ¿Qué crees que soy? Un hombre debería tener como norma moral la lealtad a su esposa. Hizo una pausa, me miró y luego añadió con insistencia, por supuesto, las mujeres también deberían serlo. Y el hecho de que no tengamos una base romántica no significa que no podamos construir una. Si te gusta el tipo de Jeffrey, estoy dispuesta a cambiar. Al final, su expresión era conflictiva, pero sus ojos estaban decididos. Había pasado una semana desde mi desagradable conversación con Hewberry. A mitad de la cena de ese día, lo llamaron por teléfono. Más tarde me enteré de que esa mañana mi padre se había reunido con su padre para ultimar los detalles de la alianza matrimonial y Hewberry estaba allí. La alianza se había cerrado esa mañana. Hewberry había volado a una ciudad inmediatamente después. Ni siquiera había organizado su horario de trabajo antes de llegar, por lo que lo llamaron urgentemente. Durante la semana siguiente, Hewberry me preguntó 4 veces al día qué íbamos a desayunar, qué íbamos a almorzar y qué íbamos a cenar. Siempre intentando iniciar una conversación. Para ser sincera, no podía entender su intención. Estaba empezando a comportarse como uno de esos tipos enamorados. Lo que era aún más aterrador era cómo seguía actuando como un orgulloso pavor real, presumiendo de diversas maneras. Después de una semana, incluso yo, tan lenta como soy, me di cuenta de que me estaba persiguiendo. ¿Pero por qué? Nuestras familias ya estaban formando una alianza, no necesitaba hacer todo esto para conquistarme. Cuando le pregunté eso, su expresión era más seria de lo que jamás lo había visto. Me dijo con mucha seriedad que era necesario que yo fuera su esposa, con quien pasaría el resto de su vida. Quería que nuestro matrimonio se basara en el amor, no en los beneficios. Después de decir eso, lo siguiente que me preguntó fue si ya había decidido cuándo nos casaríamos. ¿No le parecía que sus palabras eran contradictorias? No tenía energías para criticarlo. Debido a sus acciones, todos los planes que había preparado para nuestra vida después del matrimonio, en la que fingiríamos ser una pareja mientras vivíamos vidas separadas, fueron en vano. En lo que necesitaba concentrarme ahora era en cómo responder a los sentimientos de Hewberry. Para ser sincero, no sentía nada más que indiferencia hacia Hewberry. De hecho, me resultaba un poco problemático. Los sentimientos apasionados que Hewberry sentía por mí, los había sentido también Jeffrey en su momento. Pero al final, él cambió. Cualquier tipo de amor puede cambiar. Lo que lo hizo aún más molesto fue que durante la última semana, Crystal había estado usando descaradamente el nombre de Jeffrey para actuar con superioridad en el trabajo. Ese día, cuando Jeffrey y yo tuvimos una pelea en la planta baja de la empresa por culpa de Crystal, algunos de los empleados nos vieron. Al principio, nadie conocía la naturaleza de nuestras relaciones. Mis colegas no pudieron obtener ningún detalle de mí, por lo que inmediatamente fueron a Crystal para obtener información. Crystal, fingiendo no tener ni idea, afirmó que ella y Jeffrey habían crecido juntos como amigos. Por supuesto, no dijo toda la verdad. Por ejemplo, cuando le preguntaron cuál era mi relación con Jeffrey, ella evitó hábilmente la pregunta, diciendo que la discusión entre Jeffrey y yo se debía a ella.
No dijo que yo la estaba intimidando, pero sus ojos estaban rojos cuando habló. Todos podían completar los espacios en blanco. No tardaron mucho en asumir que yo intimidaba a Crystal, lo que llevó a Jeffrey a discutir conmigo. La conclusión fue que yo había ofendido a Jeffrey. De alguna manera se difundieron rumores de que Jeffrey había pedido a sus superiores que me despidieran, pero como yo tenía conexiones poderosas detrás de mí, incluso el presidente de la empresa tenía miedo de actuar en mi contra, por lo que me permitieron quedarme. Pronto los chismes se transformaron en la idea de que mi buen desempeño a lo largo de los años se debía a que había llegado a la cima a base de acostarme con otras personas, e incluso a que me había acostado con ejecutivos de la empresa. No era difícil adivinar que Crystal estaba detrás de todo esto. Llevaba una semana en la empresa sin hacer ningún trabajo, pero era muy buena expandiendo su círculo social, formando facciones y difundiendo rumores. El director general me preguntó en privado si quería que Crystal se fuera de la empresa. Me negué. Ella se negaba descaradamente a irse, pero si era solo por un trabajo, ese no era el estilo de Crystal. Todo lo que podía conseguir de Jeffrey valía mucho más que su salario aquí, muchas veces más. Así que no podía creer que no tuviera otros planes. Para averiguar más le pedí a alguien que investigara con quien había estado en contacto recientemente y resultó que había estado en contacto con gente de una empresa rival nuestra. Y el proyecto por el que nuestra empresa competía era el proyecto de alto perfil de nivel S que manejaba mi equipo. Cuando pensé en esto, no pude evitar sonreír con desprecio. Era mejor que no intentara nada o se arrepentiría. Crystal todavía no sabía que yo había descubierto sus tratos con nuestra competencia. Había estado difundiendo rumores sobre mí en la empresa, escribiendo cartas anónimas acusándome de comportamiento inapropiado y afirmando que me estaba metiendo con colegas hombres. Incluso envió fotos mías en posiciones comprometedoras con la alta gerencia, tomadas desde ángulos incómodos cuando discutíamos sobre el trabajo. Ella pensó que al hacer esto podría obligar a la empresa a despedirme. Lo que no sabía era que todos y cada uno de los correos electrónicos con sus quejas llegaban directamente a mi bandeja de entrada. Vi cómo su actitud tranquila al principio se transformaba lentamente en ansiedad. Incluso sus cartas de queja habían pasado de 1 al día a 3 al día. Y todos los días se aseguraba de mencionar a Jeffrey delante de mí. Desde que se unió a la empresa, he estado usando diferentes bolsos, diferentes joyas y atuendos de primera calidad todos los días. Nada de esto es algo que la hija de una criada pueda permitirse. Y todos los días después del trabajo veía a Jeffrey recogiéndola. Cada vez que me veía, actuaba como si no me viera y trataba a Crystal con una ternura exagerada. Si él pensaba que esto me pondría celosa, solo podía decirle que no había necesidad de eso. Su espectáculo diario de ir y venir juntos solo alimentaba los rumores de que estaban saliendo. La gente en la empresa se volvió cada vez más halagadora hacia Crystal. Excepto mis colegas de mi departamento. Cada vez estaban más molestos con Crystal, la veían como una empleada inútil que no hacía ningún trabajo y siempre eludía responsabilidades. A medida que se acercaba la fecha límite para la licitación, Crystal finalmente perdió la compostura. Después de que Aubrey regresó a B-City, trabajó horas extra todos los días, logrando que el trabajo de 2 semanas se completara en una sola semana. Una vez que terminó, se dio una semana libre. Me envió un documento. Cuando lo abrí vi que era un cronograma detallado de citas para una semana. El cronograma era preciso, al segundo. Estaba claro que alguien que nunca había tenido una cita en su vida había hecho esto, sin tener idea de cómo era la vida real. La primera cita fue en un popular restaurante para parejas. Así que hoy, por una vez, terminé de trabajar a tiempo y Crystal, que me había estado observando de cerca, me siguió. En el ascensor, estábamos solos los dos y ella dejó de fingir. Te subestimé, dijo. La ignoré. Ella continuó, ¿qué pasa con esa actitud? No eres mejor que yo, usas a los hombres para ascender en la jerarquía. ¿Qué derecho tienes a menospreciarme? No pude entenderlo, así que le pregunté sinceramente, ¿es esto todo en lo que puedes pensar? Había querido preguntarle por un tiempo, ¿cómo no podía sentirse avergonzada por difundir rumores sobre mí? Aparentemente no se sentía avergonzada en absoluto. Crystal no pensó que hubiera nada malo, ¿qué tienes de noble? Actúas como si fueras una persona altiva y poderosa,
pero eres como yo, usas a los hombres para salir adelante. Jeffrey cree tu historia sobre romper con él por una apuesta, pero si Hugh no fuera tan adinerado, ¿realmente habrías roto con Jeffrey? Apuesto a que solo estabas esperando el momento adecuado para dejarlo. Ella se puso cada vez más nerviosa, sus ojos se llenaron de celos. Pero no me perdí el pequeño movimiento de su mano, había fingido jugar con su teléfono, pero la vi abrir la aplicación de grabadora de voz. Muy inteligente, pero sus pequeños trucos eran obvios. El ascensor llegó al primer piso y no quise perder más tiempo con ella, así que salí primero. Sin embargo, ella no me detuvo y me persiguió. ¿Eres culpable? Admítelo, estás jugando a dos bandas. Jeffrey es tan bueno, ¿por qué no lo apreciaste? Lo único que te importa es el dinero, ¿no? Miré a Jeffrey, estaba esperando abajo como siempre, mirando a Crystal con una mirada protectora. ¿Quién sabe mejor cómo jugar con ambos bandos? Hacer trampa emocional sigue siendo hacer trampa. Jeffrey, que había estado caminando hacia nosotros, escuchó mis palabras y abrió la boca para replicar. Cuando me vio, cerró los ojos y su rostro se ensombreció. Edwina. Hugh me llamó por mi nombre y caminó rápidamente hacia mi lado. ¿Qué pasa? ¿Te están haciendo pasar un mal rato? Lanzó una mirada penetrante a Jeffrey, como si estuviera dispuesto a destrozarlo si le daba la señal. Jeffrey se quedó helado bajo la mirada de Hugh. Todo era tan agotador. Sacudí la cabeza y tiré de Hugh para que nos acompañara mientras nos íbamos. Para mi sorpresa, cuando nos dimos la vuelta, nos volvimos a encontrar en el restaurante de la pareja, y los dos habíamos pedido el mismo menú para parejas. Cuando Jeffrey me vio en el restaurante, su expresión era una mezcla de sorpresa e incredulidad. Su mirada parecía acusarme, como si me preguntara cómo había podido ir a un restaurante para parejas con Hugh. Crystal se dio cuenta de ello e inmediatamente fingió que lo empujaba hacia el asiento que habían reservado. Pero Jeffrey empujó a Crystal a un lado y se acercó a mí. Tenemos que hablar, dijo. Hugh al ver esto se sintió inmediatamente incómodo y me agarró del brazo, dispuesto a irse. Lo detuve con la mirada, indicándole que mantuviera la calma. Entonces me volví hacia Jeffrey y lo rechacé sin rodeos. No hay nada de qué hablar entre nosotros. 5 años de sentimientos y realmente vas a terminarlo solo por una broma. Él todavía no lo entendía, no era por la broma. Al verme callada, Jeffrey me miró con obstinación. Estaba claro que a menos que lo hiciera rendirse, seguiría alargando esto para siempre. Suspiré y le hablé con calma. Jeffrey, no me importa ser la que más invirtió en nuestra relación. Después de todo, el amor no se trata de quién da más o menos. Lo que me importa es tu falta de respeto hacia él, como pisoteaste mi amor por ti. Me has demostrado quién eres realmente y no mereces mi amor. ¿Lo entiendes? El rostro de Jeffrey palideció después de escuchar esto. Abrió la boca como para decir algo, pero al final, simplemente se dio la vuelta y huyó. Puede que se haya ido, pero por su culpa perdí el apetito y ya no podía comer más. Cuando Hugh me llevó a casa, de repente me dijo, no me importa si te amo más en nuestra relación. Sé que no quieres empezar una nueva relación ahora mismo y puedo esperar. En cuanto al matrimonio, cuando estés preparada, podemos casarnos. Esa noche, después de las palabras de Hugh, mi madre llamó. Dijo que había sido mi padre quien le había pedido que llamara. Ella me dijo que el matrimonio arreglado con Hugh no se podía llevar a cabo. ¿Qué clase de broma era esa? Entonces mi madre me preguntó qué pensaba al respecto. Yo no tenía sentimientos fuertes, así que me reprendió. Estaba enfadada porque a lo largo de los años, muchas mujeres del mismo círculo habían ido en busca de Hugh, pero él no había considerado a ninguna de ellas. Cuando mi padre fue a hablar con el padre de Hugh sobre el matrimonio, al principio no estaba muy seguro. Hugh claramente no era alguien que aceptara un matrimonio arreglado. Pero mi padre pensó que si iba a encontrar a un hombre digno de su hija, debía ser el mejor, así que siguió adelante. Para su sorpresa, antes de que mi padre pudiera decir mucho, Hugh aceptó, adelantándose a su padre. Mi padre dijo que Hugh estaba tan emocionado que prácticamente salieron por la puerta al mismo tiempo. Todos pensaban que el matrimonio ya era un hecho. De repente, Hugh les dijo que no tenía prisa y que aún no estaba preparado para el matrimonio.
A lo largo de los años, Jewelry no había tenido ninguna relación romántica y su familia incluso había empezado a preocuparse de que envejeciera solo. No esperaban que todavía tuviera a alguien que le gustara. Fue en ese momento que se dieron cuenta de que Jewelry y yo habíamos sido compañeros de clase en la escuela secundaria. Si hubiera escuchado a mi familia en ese entonces y me hubiera ido al extranjero a estudiar, habría seguido siendo su compañero de clase también en la universidad. Pero me estoy desviando del tema. De todos modos, mi madre se atrevió a suponer que Jewelry había estado soltero todos estos años porque secretamente tenía sentimientos por mí. Dijo que si dejaba ir a Jewelry ahora, nunca encontraría a un hombre que me amara más que él. Pensé que le estaban dando demasiadas vueltas al asunto. Sí, Jewelry y yo fuimos compañeros de instituto, pero apenas hablamos durante esos 3 años. No creo que hayamos intercambiado más de 5 frases. En aquel entonces era serio y distante, siempre con una expresión severa. Cuando le hablabas, solo asentía con la cabeza. Pensé que probablemente yo no le agradaba y me sentí un poco triste por eso. Pero lo superé porque, seamos sinceros, no todo el mundo puede caerle bien a todo el mundo. Y además también hay gente rara que trata el dinero como si fuera basura. Si el dinero no puede hacer que todo el mundo lo ame, ¿qué puedo decir de mí? Así que cuando mi madre me dijo que había estado enamorado en secreto de mí todos estos años, me pareció imposible. No es cierto en absoluto. Mi mente racional me decía que era imposible, pero no pude evitar fantasear con ello. Esa noche tuve pesadillas en las que Jewelry me perseguía y me confesaba su amor. Al día siguiente tuve que usar una capa gruesa de corrector para cubrir las ojeras bajo mis ojos. ¿Te ves tensa? ¿No dormiste bien? Harriet me miraba fijamente a la cara. No estoy tensa, porque hay que estarlo. Lo negué sintiéndome culpable. Harriet me creyó. Es cierto, es solo una conferencia de licitación. Aunque es un proyecto de nivel S, ya has asistido a muchos de estos antes, así que ¿cómo puedes estar nervioso? Eso es lo que ella quiso decir. Pensé que me estaba preguntando si sabía que Jewelry me gustaba en secreto. Hoy era el día de la licitación del proyecto. Harriet y yo fuimos juntas a presentar la propuesta. Cuando regresamos a la oficina, nos enteramos de que Crystal había renunciado voluntariamente. Ni siquiera podía fingir que hacía un buen espectáculo. Me había dado cuenta esa mañana de que alguien había estado manipulando mi computadora. Lo que ella no sabía era que el sistema de vigilancia de mi computadora se activa tan pronto como se enciende. Cada movimiento que hizo cuando accedió en secreto a mi computadora para copiar el documento de licitación quedó registrado. En cuanto a por qué no la denuncié, bueno, simplemente estaba esperando a que se desarrollara el espectáculo. 3 días después, se anunciaron los resultados de la licitación. Como era de esperar, nuestra empresa había ganado. Justo cuando se anunciaron los resultados, llegó la llamada de Crystal. Perra, me engañaste. Debías saber que iba a robar los documentos de la licitación. ¿Cómo te está afectando eso? Acabo de hacer una broma y, ¿te estás enojando tanto por eso? Crystal gritó de repente con furia. Eres vil. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Has arruinado mi vida. No me culpes por algo que es totalmente culpa tuya. Tú misma te lo buscaste. Sabía exactamente por qué Crystal estaba tan enojada. Crystal se había involucrado con el director ejecutivo de una empresa rival. Él le prometió que si ella podía conseguir los documentos de licitación de nuestra empresa y ayudarlo a ganar contra nosotros, se divorciaría de su esposa y se casaría con ella. Por alguna razón, ella realmente le creyó. Ella saboteó deliberadamente mi relación con Jeffrey y lo convenció de que hiciera arreglos para que ella se uniera a mi compañía, prometiendo explicarme las cosas y hacerme reconciliar con Jeffrey. Jeffrey, incluso después de que ella lo engañara, seguía confiando en ella. En cuanto a por qué Crystal hizo todo esto, no es difícil de adivinar. Los padres de Jeffrey no la querían, incluso la menospreciaban y nunca le permitieron formar parte de su familia. Crystal lo sabía bien. Incluso el hombre rico de segunda generación que parecía tratarla como una princesa lo hacía solo por Jeffrey. Por supuesto, cuando salía con Jeffrey, sus padres me habían hablado en privado y me habían dicho que yo era solo una aventura pasajera para él. No iban a interferir, pero no aprobarían nuestro matrimonio.
Fueron muy directos al decir que yo no era lo suficientemente buena para Jeffrey. En este sentido, los padres de Jeffrey nos trataban a mí y a Crystal por igual, pero Crystal era diferente a mí. Le oculté a Jeffrey mis verdaderos orígenes y le hice creer que provenía de una familia normal. A los ojos de sus padres, Crystal estaba en peores condiciones que alguien de una familia normal, era solo la hija de una criada. Si Crystal no hubiera entrado en el círculo de Jeffrey y no hubiera experimentado el tipo de lujo al que nunca habría tenido acceso de otra manera, tal vez se hubiera contentado con una vida más normal. Pero ahora que lo había visto, no podía aceptar establecerse con una persona normal y vivir una vida de lucha. Así que utilizó intencionalmente los recursos de Jeffrey para conocer a los hombres ricos de segunda generación a los que pudiera acercarse. Realmente creía que ser amante no era algo vergonzoso. Si una esposa no podía controlar a su marido y no era amada, debía hacerse a un lado. Su sueño de convertirse en la esposa de un hombre rico se había desvanecido por completo. Denuncié el robo a la policía. Robar documentos importantes de la empresa es una violación de secretos comerciales y un robo, por lo que es probable que la policía ya esté en camino para encontrar a Crystal. Las vacaciones de una semana de Jewelry estaban a punto de terminar. Durante los últimos días, Jewelry mantuvo su rutina habitual de saludarme 4 veces al día. Pero la supuesta cita planeada se canceló. Finalmente se dio cuenta de que las citas no podían salir como estaban planeadas, siempre había cosas inesperadas que podían alterar su agenda. Hoy habíamos planeado ir juntos a hacer la compra y cocinar la cena en mi casa. Tan pronto como salí del ascensor, vi a Jewelry esperando en el vestíbulo. Estaba a punto de saludarlo con la mano. Caminaba hacia mí con una sonrisa en los ojos, pero de repente su sonrisa fue reemplazada por una mirada de sorpresa y enojo. «Corre», me gritó acelerando el paso mientras corría hacia mí. Apenas me di cuenta de lo que dijo cuando mi cuerpo actuó más rápido que mi mente y empecé a correr. Sentí un agudo pinchazo en la espalda. Entonces, cuando lo vi pasar corriendo junto a mí, no pude evitar detenerme. Me di la vuelta y vi a Jewelry patear un cristal completamente cubierto, enviándolo a volar. Una botella de líquido que tenía en la mano se derramó en el suelo, burbujeando, y cuando su mano tocó el líquido, se corroyó al instante, lo que la hizo gritar de dolor. Mi mano me duele tanto, ayúdenme». Jewelry, con su rostro como el hielo, no la ayudó. En cambio, le pisó la mano que estaba empapada en el líquido, y Crystal gritó más fuerte de agonía. Su mano estaba completamente destruida. No fue hasta que llegaron los guardias de seguridad para detenerla que Jewelry se detuvo. Caminó hacia mí sin decir palabra y me abrazó. Sentí que su cuerpo temblaba levemente y lo escuché murmurar: «Gracias a Dios, ¿estás bien?». Bueno, no exactamente bien, se siente como si me hubieran caído unas gotas de ese líquido en la espalda. Me duele un poco. No estaba tratando de arruinar la atmósfera, pero honestamente tenía miedo de que me quedaran cicatrices. Al final me quedaron cicatrices. Estaba furioso. Ese día, Crystal había preparado ácido sulfúrico altamente concentrado, extremadamente corrosivo. Unas pocas gotas me hicieron arder la espalda y me dejaron 4 pequeñas cicatrices. Jewelry se sintió profundamente culpable por ello. Hice lo posible por consolarlo y le dije que no era su culpa. Si no me hubiera avisado, probablemente me habría ido mucho peor. Solo pensar en las posibles consecuencias me hizo estremecer. Crystal era realmente maliciosa. Ella pensó que yo usaba mi cara para seducir a los hombres, así que estaba empeñada en arruinarme la cara. ¡Qué malvado, qué malvado! Afortunadamente, la ley la castigaría. Jewelry incluso utilizó algunas conexiones especiales para asegurarse de que ella estaría bien cuidada en prisión, asegurando que viviría una vida peor que la muerte a partir de ahora. Apoyé plenamente sus acciones. Después del incidente de Crystal, la llamada fecha de marzo quedó descartada y mi padre vino personalmente a la empresa para llevarme de regreso a B-City. Cuando mi padre, que suele aparecer en las noticias de negocios, apareció en la oficina, todo el lugar se volvió loco. Cuando mis colegas descubrieron mi verdadera identidad cuando les entregué mi trabajo, se quedaron en shock. Especialmente Harriet, que se consideraba la reina de los chismes de la oficina, la que podía descubrir cualquier cosa. Pero ella se sintió derrotada cuando se trató de mí, y eso la afectó mucho. De regreso en B-City, gracias al apoyo de nuestras 2 familias,
las dos familias comenzaron a reunirse regularmente, y pasé más tiempo con Hjubery, conociéndolo mejor. Una vez, después de que Hjubery bebiera demasiado, no pude resistirme a preguntarle por qué me odiaba tanto en la escuela secundaria. Me odiaba tanto que, aunque era amable con los demás, ni siquiera me hablaba. Hjubery parecía como si hubiera tocado una fibra sensible y se emocionó tanto que bajó la cabeza. Admitió que lamentaba no haber sido lo suficientemente valiente en ese momento. A él le gustaba mucho y cada vez que yo iniciaba una conversación con él, se emocionaba muchísimo, pero estaba tan nervioso que no podía hablar bien. También tenía miedo de que yo notara que yo le gustaba, no quería causarme ningún problema. Así que cuanto más nervioso estaba, más rígida se volvía su expresión, y cuanto más rígido estaba, más difícil le resultaba hablar. Y así fue. Después de varios intentos en los que traté de iniciar conversaciones y él estaba demasiado nervioso para hablar, nunca más intenté hablar con él. Mientras tanto, él se sintió en secreto desconsolado durante bastante tiempo. Cuando finalmente reunió el coraje para confesar, me encontró rechazando la confesión de otro hombre. Eso lo destrozó por completo. Después se enteró de que mi padre planeaba enviarme al extranjero y, a pesar de no tener planes originales de estudiar en el extranjero, renunció a la oportunidad de ir a una prestigiosa universidad nacional y optó por irse al extranjero. Pero al final no me fui al extranjero. Él logró terminar sus estudios universitarios en el extranjero y rechazó una oferta de su profesor para quedarse a estudiar un posgrado, y luego regresó a China. Y para entonces, yo ya estaba con Jeffrey. Fue un amor secreto realmente emocionante. Al día siguiente, cuando Aubrey se puso sobrio, no recordaba nada de lo que había dicho mientras estaba borracho. Todavía no tenía idea de que su amor secreto por mí ya no era un secreto. El gran avance de nuestra relación llegó cuando tomé la iniciativa de proponer que intentáramos salir juntos. Un mes después, nuestros padres fijaron la fecha de nuestro compromiso y boda. La unión de nuestra familia recibió una amplia cobertura mediática. El día que lo anunciamos, Jeffrey, de quien no había tenido noticias en mucho tiempo, me llamó. Me preguntó si podía darle otra oportunidad. Sabía que había cometido un terrible error antes, pero no podía vivir sin mí. Colgué para dejar en claro mi postura, pero durante un tiempo Jeffrey siguió llamándome desde distintos números e incluso vino a B-City a verme. Me negué a reunirme con él. Luego, el día de mi boda, entró a escondidas con un uniforme de camarero. Cuando intentó entrar en la sala de maquillaje y lo atraparon, ignoró a los guardias y entró corriendo en la habitación, interrumpiendo a la maquilladora que estaba preparando mi look de novia. Se veía tan diferente, mucho más delgado, su rostro ya no tenía la misma energía juvenil que antes me gustaba, ahora todo lo que mostraba era desesperación. Sacó un anillo, se arrodilló frente a mí y, con lágrimas en los ojos, me pidió que me casara con él. Dijo que había traído el anillo de la reliquia familiar, uno que solo podía pasar de generación en generación a la esposa, y que esta vez su propuesta no era una apuesta ni una broma. Me preguntó si no podía casarme con Aubrey, sino con él, para que pudieran empezar de nuevo. Antes de que pudiera rechazarlo, Aubrey irrumpió y lo arrastró para darle una paliza. Cuando Aubrey regresó parecía tranquilo, pero me di cuenta de que estaba tamborileando nerviosamente con los dedos. Le agarré la mano. Estás dejando marcas en tus uñas. Si te pones el anillo más tarde se verá mal. No lo hagas más, ¿de acuerdo? Aubrey asintió abrazándome fuerte y enterrando su cabeza en mi hombro. Le di una palmadita en la espalda, recordándole que estaba bien, que era hora de que comenzara la boda. Vamos, fin de la historia.